Estaba yo aquí pensando como los locos y dije, ¿sabes qué? Voy a seguir contándoles cositas. Y es que cuentos de experiencias tengo miles que no les hice en su momento porque no sé cómo no se me ocurrió contarles todo esto. Con los que nos gusta a nosotros sentarnos a dar muela. Una cosita, como ven, no me puse lentes hoy. Espero que se escuche bien el micro. Espero que no haya fallos en el video, porque en el último video me dio un dolor, que hubiera como un pequeño sonido que parecía que se había averiado el micro, pero no fue el micro. No he descubierto exactamente qué fue, pero he cambiado todo en este video para que no tengamos ese problema. Espero que no pase. Y allá vamos. Yo acabadita de llegar aquí a España, en mis primeros días, ahí primeriza y chocando por primera vez con los españoles y con la realidad de salir de Cuba. Estaba hablando con una chica española y me dice, ay, ¿de dónde tú eres? Porque como que no había identificado mi acento, que lo entiendo porque aquí muchas veces han confundido mi acento, y yo le dije, soy cubana, y me dice, ay, yo amo el arroz a la cubana, y yo en plan, el congrí, sí, el congrí es buenísimo porque no sé qué, la muela del congrí, y ella, ¿congrí? ¿Qué es congrí? No me suena que sea congrí. Y yo estaba en plan, a ver, mira, el congrí es ese arroz que se prepara que si con los frijoles. Y ella empieza, ¿cómo que frijoles? ¿Qué cosa es frijoles? Y yo, bueno, el grano y ella, pero no, yo no me refiero a ese arroz. Yo me refiero al arroz, a la cubana, tata. Y yo me quedo así y digo, ya, listo. Fallé como cubana, soy una deshonra para mi país, me pueden desterrar completamente. Y luego entendí que es que aquí le dicen arroz a la cubana a un plato que específicamente lo nombraron así. Dije, ¿cómo yo no voy a saber, yo siendo cubana, no voy a saber lo que es un plato de arroz a la cubana? Entonces lo googleé, obviamente, y les voy a leer para que vean a qué viene mi fallo. El arroz a la cubana es un plato de cocina española, muy típico de Canarias, de origen español en los tiempos de la Capitanía General de Cuba, que consiste, escuchen los ingredientes, consiste en un plato de arroz blanco moldeado, huevo frito, salsa de tomate, platanito frito y salchichas. Y yo en plan, claro que es un arroz a la cubana. O sea, eso estoy segura de que si aquí hay algún cubano podrá confirmar que todos los cubanos comemos eso casi diariamente. Sí, es una realidad. Bueno, ahora mismo no sé si pueda comer el huevo y la salchicha juntos, porque eso sería como un lujo. Pero me entienden, ¿no? O sea, es como algo que sí, obviamente comemos muchísimo los cubanos, pero nosotros no le decimos arroz a la cubana. O sea, vamos a comer arroz con huevo frito y puré de tomate. Y le agregamos un platanito frito y una salchicha. Si hay, pues también. Pero nosotros no le decimos a eso arroz a la cubana. Con razón, es un plato de origen español. ¿Lo nombraron ustedes los españoles? Sí, en honor a lo que se comía en Cuba en esa época. Pero nosotros no le pusimos ese nombre. Y yo estoy segura de que a cualquier otro cubano le puede pasar que le digan, ay, yo amo el arroz a la cubana. Y claro, inocente al fin, piense que sea un congrí. Porque es que nosotros, cuando nos dicen como un arroz cubano, yo creo que siempre pensamos en el congrí o en algo así que lleve como más preparación. No en el típico plato que nos comemos todos los días en el almuerzo de arroz con huevo frito. Y bueno, nada, desde ese momento yo me empecé a dar cuenta de que vivía en una burbuja así y que no conocía absolutamente nada, porque en todo el mundo le llamaban a esto arroz a la cubana y yo, cubana al fin, no sabía que eso era un arroz a la cubana. Y no sé si ustedes están aquí desde ese momento, pero en un principio cuando yo llegué aquí a España, yo vivía en una residencia de estudiantes, una residencia de esta estudiantil privada, se pagaba. Y ahí conocí gente de todas partes de España. Había de Ibiza, de Málaga, de Pamplona, de Valladolid, de todas partes, literalmente de todas partes. Y también obviamente había de fuera, de Puerto Rico, de Ecuador, de Cuba, de Venezuela. Éramos un mix muy grande, por tanto eran inevitables los choques culturales. Era algo que obviamente iba a pasar habiendo tanta gente de España, de toda España y del exterior. Nosotras, las chicas sobre todo, siempre tratábamos de comer o cenar juntas. En el comedor, todas junticas, tratábamos de, no sé, compartir. Y esto trajo que nos diéramos cuenta de un montón de palabras que usábamos diferentes, de frases y también de cosas que teníamos en común, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención a mí fue algo de lo que ni siquiera me di cuenta yo, sino que se dio cuenta una amiga. Una amiga que justamente es de aquí, de Málaga, donde estoy viviendo ahora. Y que en su momento ella también estaba por primera vez en Madrid, viviendo en Madrid y estudiando en Madrid. Y cuando nos reuníamos en la cocina, siempre pasaba que ella y las chicas de Ibiza, había muchas cosas que no se entendían. Había muchos choques culturales entre ellas dos, que son españolas las dos. Sin embargo, conmigo era diferente, como que yo la entendía casi siempre. De verdad, entendía todo lo que decía, aunque hablara rápido, yo la entendía. Y si no lo entendía, podía como deducir lo que significaba porque se me hacía similar. Había muchos choques culturales que creaban como una barrera de idioma entre dos personas españolas. Sin embargo, conmigo no era así. Y yo había olvidado esto por completo, pero hace unos días cuando me reuní con Carmen me lo dijo. Y era muy gracioso, ¿no? Que yo estando tan lejos tuviera tantas similitudes con
con ella, que yo, por ejemplo, no soy española, soy cubana, y entre ellos, estando aquí mismo dentro de España, se sintiera mucho más lejano el idioma. Con esto obviamente no quiero decir que los cubanos hablemos igual a los malagueños o que hablemos igual a los canarios, pero sí siento que tenemos muchas cosas en común, sobre todo con la gente de Canarias, de las Islas Canarias y de aquí del sur. Y otra experiencia que definitivamente marcó un antes y un después en mí, en esos primeros tiempos, fue cuando le expliqué a mi papá que aquí en España existía la salud pública gratuita, que no es gratuita, obviamente nada en el mundo es completamente gratis, la salud se paga con los impuestos, pero en Cuba siempre ha estado esa mentalidad de que la salud pública no funciona en ninguna parte del mundo, nosotros somos los únicos beneficiados que tenemos salud gratuita y la mejor del mundo, lo cual es una gran mentira, porque el sistema de salud de allá trata de muchas formas de copiar el sistema de salud de aquí. Aquí la salud pública es muy reconocida. Si vas al médico, te atienden. Los medicamentos te los venden por receta. En Cuba también te los venden. La diferencia es que aquí hay y en Cuba no. Por supuesto, si te los recetan por la salud pública, te salen más económicos. En algunos casos creo que hasta están incluidos los medicamentos en el tratamiento. Sí es verdad que personas que han tenido experiencia en la salud pública me han dicho que en casos así como muy importantes se puede tardar una operación varios meses, pero por favor, en Cuba te puedes tardar varios meses en conseguir hasta una bolsita de sangre. No eso, hasta un ibuprofeno. Pero bueno, no estoy diciendo todo esto para criticar o comparar, sino para que vean hasta qué punto para mi papá fue un súper choque de realidad que yo le contara que aquí si tú ibas al médico te atendían gratuitamente. ¿Lo entiendo? Claro que lo entiendo, porque a mí me costó entenderlo. O sea, yo sabía, me lo habían comentado en algunas ocasiones, que el sistema de salud de aquí funcionaba muy bien, que aquí había tanto público como privado y que de hecho aquí los hospitales públicos tienen mejores equipos que los privados porque están preparados para algunas operaciones a mayor escala. Pero no es lo mismo escucharlo, ver que te lo nombran los españoles, a tú ya saber directamente que estás en ese país y que sí, que funciona así. Yo tenía un seguro privado y actualmente lo sigo teniendo. Nunca me he atendido por la salud pública, es una realidad. Pero sé que si en algún momento lo necesito, ahí está. Que no es algo que a mí me van a decir arriba, para la calle. Si estás enferma no te vamos a atender. Entonces que yo le explicara todo esto a mi papá, que obviamente es mucho mayor que yo porque es mi papá, que nunca en su vida ha tenido acceso a esta información, fue ya no solo un choque de realidad para mí, sino algo tan surrealista para él, algo tan de y que me han engañado toda la vida, ¿sabes? Es como un cuestionamiento que no cabe en la cabeza de muchas personas. Yo sé, porque me han contado y tal, que en Estados Unidos es diferente, que es bastante cara la atención, y en Cuba, como hay tanta experiencia desde las personas que están en Estados Unidos, yo creo que por eso también se habla tanto de lo cara que es la salud en el exterior y que en Cuba por lo menos te atienden si vas al médico. Y en algún momento sí que fue así, porque bueno, cuando yo era niña, es verdad que supuestamente la salud en Cuba tenía mucha fama, había medicamentos, había faltante como siempre, pero había medicamentos. Pero actualmente, como están las cosas, si estás viendo este video y sigues en Cuba, quiero que lo sepas, no es verdad que Cuba es una potencia médica, no es verdad que wow, Cuba es la única que tiene una salud pública maravillosa y que no tenemos que pagar. Para empezar, eso es mentira porque tú también la pagas. Del mísero salario que le dan a los cubanos le descuentan 1000 cosas, hasta para cosas del gobierno. Básicamente fue una experiencia bastante fuerte y muy chocante porque era yo lidiando con lo que estaba aprendiendo y además explicándole a mi papá que su vida de alguna forma era una falsa, ¿no? De que todo lo que había creído sobre algo era falso y que aquí también existía y que aquí estaba mejor. Y de hecho mi papá y yo siempre tenemos un chiste interno de que él me dice: ¿estás bien? ¿Tienes comida? Mira que España está en crisis. Nos destoletamos de la risa porque, ¿sabes? Es como que no te preocupes, papá, la crisis todavía me da para comprarme un pollo. Nos reímos de eso porque en Cuba en las noticias todo el tiempo dicen que España está en crisis, que no sé cuál país le va súper mal, que están decayendo, que se está muriendo no sé cuánta gente de hambre. Y sí, obviamente es real, todos los países tienen problemas, pero tratan de lavarte tanto el cerebro con esas noticias que no te das cuenta de que el que realmente está pasando hambre eres tú que estás en Cuba, el que realmente está en crisis eres tú que estás en Cuba y te estás preocupando porque en España estás en crisis. En fin, era nada, es un chiste interno que tenemos yo y mi papá. Es difícil entenderlo si no has vivido en Cuba. Sí, es raro ser la primera que sale de tu familia y que le explica al resto cómo son las cosas en el mundo. Y otra cosa así general que me fui dando cuenta al cabo del tiempo es que el 90% de las veces que una persona te dice los españoles son de tal forma o comen tal cosa o dicen tal cosa es falso. Y yo he cometido este error miles de veces. Porque claro, acababa de llegar aquí, siempre generalizaba mucho, ¿no? Si un español hacía tal cosa, yo pensaba que era regla general para todos. Y la mayoría de las veces no es así. A ver, obviamente hay cosas generales para todos los españoles como los huevos rotos. Yo creo que eso es algo que
todos los españoles saben lo que es, todos lo han comido. Una tortilla de patata también puede ser algo de regla general. Pero que tú digas que un español es de tal forma o le gusta tal cosa es imposible. Las personas del sur son totalmente diferentes a las del norte. Las personas de las Islas Canarias no tienen nada que ver con la gente de Ibiza, de Mallorca, de Menorca. Entonces se te hace imposible generalizar sobre los españoles. Sí siento que entre comunidades tienen muchísimas similitudes. Andalucía en general tiene muchas similitudes, no sé, de comida, de la gente, de la forma de hablar, y aún así entre los andaluces hablan bien diferente. En el norte igual pasa muchísimo. Y ya para qué contarte, los madrileños y la gente de Barcelona, vamos, es que son mundos totalmente diferentes. Y puede que alguna vez yo siga cometiendo este error porque lamentablemente los humanos estamos muy acostumbrados a generalizar, pero en el fondo sé perfectamente la diversidad que hay en este país. Me he dado el lujo, gracias a Dios, he tenido el privilegio de poder viajar por muchas partes de España y darme la oportunidad de conocerlos, de integrarme en su comida, su cultura, su gente, y considero ciertamente que la diversidad en España es su mayor riqueza en todo, desde la arquitectura hasta las personas, la alimentación y la cultura. Todo hace que este país sea más rico, y su naturaleza también, porque ojo, cuidado, los paisajes que hay en una parte de España nada que ver con los de otros. Y bueno, estas son creo que de las primeras cosas que fui aprendiendo de mis primeras experiencias, cosas que te van marcando y te van formando a medida de que te vas a integrar a otro país. Así he ido entendiendo yo cómo funcionaba España. Obviamente hay muchísimas más experiencias que me han marcado, porque obviamente a medida que pasa el tiempo pues te pasan más cosas y de eso es de lo que se aprende. Si quieren que les siga contando más de estas vivencias, déjenmelo en comentarios y también coméntenme las suyas, porque tal vez lo que puedo hacer es tomar de sus experiencias y también contarlas por aquí. Me parece que de estas cosas se aprende muchísimo y que le pueden servir a otras personas, así que si están dispuestos a compartir su historia también, déjenmelo en comentarios y así yo las puedo compartir con todo el mundo aquí en YouTube y aprendemos junto de eso. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejarme su like, suscribirse, dejarme su comentario, compartirlo con sus amistades, con sus tíos, con sus abuelitas, con sus papás, con sus primos, con todo el mundo que tú sepas que le puede gustar este vídeo. Ahora sí, como siempre les digo, les mando todo mi amor. Cuídense, cuídense, cuídense donde sea que estén. Chao.